Hay semillas, soluciones, muchas innovaciones. Estamos en tu campo de manera integral. Contá con Bayer para tus semillas, protección de cultivos, herramientas digitales y un negocio sustentable. Ahora más que nunca, Bayer. Contactate con tu distribuidor más cercano. En Amauta estamos comprometidos con proteger nuestra tierra, en generar un cambio hacia la innovación y hacia una agricultura más tecnológica. Entendemos la evolución de la agricultura como un crecimiento positivo de los cultivos y de sus rindes, del negocio de nuestros clientes y de los profesionales de la agricultura. Amauta, evolucionando la agricultura. Dando más vida productiva a los suelos cultivados, protegemos los paisajes donde crece la diversidad. Por eso miramos con optimismo el futuro, trabajando cada día para encontrar en la tierra y el aire el alimento para los suelos del mundo. Eurochem, horizontes más fértiles. Bueno, díganme ustedes, ahí está. Bárbaro. La idea del panel surge por el interés que teníamos con Nicolás Bronsovich de atacar desafíos que tiene el sector ligados a la conectividad. Y a Nicolás le había parecido muy piola un concepto con el que yo insisto hace mucho, que es el de los activos colectivos, y me dijo, bueno, ¿por qué no moderás vos el panel? Hablás un poco de activos colectivos y después mostramos distintas iniciativas que tienen que ver con la conectividad y la digitalización en la ruralidad en distintos modelos de productores. Entonces, un poco yo preparé acá una rápida reseña de lo que serían los activos colectivos. Y cuando pensamos en los activos colectivos, tenemos que pensar en el tordo, no. En el cardo, no. En el alambrado. El alambrado es un activo colectivo. ¿Y qué es un activo colectivo si un activo colectivo es un alambrado? Bueno, el alambrado lo que simboliza en el fondo es un pacto, porque todos los que hayan conocido un alambrado saben que se pueden cruzar el alambrado de un lado al otro como quieran. Entonces el alambrado en el fondo lo que es un pacto, es un acuerdo entre partes que lo que dice es: de ese lado del alambrado para allá es tuyo, del lado del alambrado para acá es mío, y si yo quiero usar lo tuyo tengo que pedir permiso a vos. Y eso, que parece tan tonto, es el pacto fundante de algo que es un activo colectivo, porque genera valor para la sociedad y se puede medir. ¿Cuál es el valor que genera para la sociedad? Bueno, ya no existe más la violencia física para determinar de quién es la propiedad. Gracias a que hicimos ese pacto. Bueno, ese pacto es tan extendido en la cultura argentina y es tan duradero que dejó de ser un activo colectivo y ya se transformó en una institución. ¿Cuál institución? La institución de la tierra agrícola en propiedad privada. Es una institución sobre la que descansa el capitalismo argentino. ¿Cuánto vale la tierra? Nada. La tierra no vale nada. De hecho, yo estuve en Ghana en el 2021 haciendo un desarrollo agrícola y uno de los grandes problemas es que como no hay propiedad privada de la tierra agrícola, ¿cuánto vale la tierra agrícola en Ghana? Nada, nadie sabe, no hay un valor. En cambio, ¿cuánto vale toda el área agrícola argentina en 2014 en propiedad privada? Bueno, vale 240.000 millones de dólares. Eso es lo que sale toda la tierra argentina en agricultura extensiva del país. Y hay activos colectivos que no hay que remontarse a ejemplos tan estrambóticos. ¿Cuál es la diferencia entre la primera vaca, por ejemplo, y la segunda vaca? Bueno, abajo está la pista, ¿no? La segunda vaca tiene caravana. ¿Y qué diferencia a una vaca con caravana de una vaca sin caravana? Bueno, primordialmente el hecho de que la vaca con caravana está vacunada para la aftosa. ¿Ok? Y después tenemos una tercera foto ahí, que yo la saqué hace muchos años en Chile, con Chile Beef. Chile Beef es la marca país de la carne chilena. ¿Y cómo es la carne chilena? Es mala. Pero es siempre igual de mala, es siempre la misma carne. Y eso es un activo colectivo. La marca país de la carne chilena es un activo colectivo porque cualquiera que va a la góndola y va a comprar carne chilena sabe que va a encontrar la carne chilena. Y además de que viene con marca país, tiene unos distintivos adicionales que le agregan valor. Entonces, ¿cuánto sale todo el ganado argentino sin ningún acuerdo, sin ningún activo colectivo? Porque que el ganado esté vacunado contra la aftosa es un activo colectivo porque no alcanza con que yo solamente quiera vacunar mi hacienda
contra la aftosa. Necesito que, por ejemplo, ellos 4 también la vacunen, porque si alguno de ellos saca los pies del plato, automáticamente todo el ganado nacional pierde el estatus libre de aftosa y se destruye el activo colectivo. Entonces, sin vacunación, la hacienda argentina vale 34.500 millones de dólares. ¿Por qué? Porque accede a mercados que pagan menos por la carne. Con vacunación, con un activo colectivo, un pacto entre partes que deciden que toda la hacienda en Argentina va a tener vacuna contra la aftosa, vale 41.000 millones de dólares. Y si encima hacemos un nuevo acuerdo donde permitimos la exportación a más del 30% de la faena y comercializamos la carne en box beef, etcétera, 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 toda la hacienda argentina vale 48.800 millones de dólares. No cambié la cantidad de vacas, no cambié la cantidad de kilos, no cambié nada. Lo único que dije es, vamos a jugar con unas reglas, vamos a jugar con mejores reglas, vamos a jugar con mucho mejores reglas. Esos son los activos colectivos. Los economistas decimos que un bien es público cuando no tiene competencia en el consumo. Por ejemplo, esta charla la están viendo más o menos 30 de ustedes. Si la estuvieran viendo 40, sería lo mismo para mí darla. Si la estuvieran viendo 100, sería lo mismo para mí darla. Y gracias al streaming nos están viendo cuantas personas quieran y también tiene el mismo costo hacer esta charla. ¿Ok? Entonces, eso es un bien público. Un bien que no tiene competencia en el consumo ni tiene costo incremental a medida que mayor cantidad de gente la consume. Un activo colectivo es lo mismo que un bien público con una sola diferencia. La charla la podríamos estar dando, o la vamos a dar nosotros 5 solamente, la podría estar dando yo solo. Para que un activo colectivo funcione, obligatoriamente tienen que estar muchos produciéndolo. Obligatoriamente tienen que estar muchos produciéndolo. Vamos más rápido. Este es el pilar sobre el cual descansa la agricultura argentina. El modelo en red, la famosa idea de los contratistas, el alquiler de los campos, etc. El manejo del... el uso de productos financieros, como pueden ser los contratos a futuros, el conocimiento local y la productividad. Y todo eso está soportado por economías de red y activos colectivos. O sea, nada de todos estos 4 pilares serían posibles si no hubiera activos colectivos y economías en red soportándolos. Y nosotros los argentinos somos hipercríticos de Argentina. O sea, estamos todo el tiempo pensando que lo que hacemos no es suficiente y estamos mal y etcétera, etcétera. Bueno, acá nosotros fuimos con un grupo de ingenieros agrónomos. Seguro muchos van a reconocer a Agustín Bianchini, un viejo conocido de APRESID, que me acompañó a virar si los lotes eran agronómicamente viables para hacer agricultura comercial a la Argentina. Y después de recorrer decenas de miles de hectáreas, digitalmente recorrimos casi 1 millón de hectáreas y en el territorio recorrimos decenas de miles de hectáreas, y de charlar con gente de ahí, lo que nos dimos cuenta es que el problema en Ghana es que no tienen los activos colectivos con los que contamos en Argentina. No es un tema de régimen de lluvias, no es un tema de calidad de suelos, es un tema de que no hay pactos. No está el pacto de la institución de la propiedad privada de la tierra que tiene, por ejemplo, Julián cuando liquida su grano, de saber que a los 7 días va a tener la plata depositada en la cuenta. Ese contrato que él firma con su acopio, lo hace por teléfono. Él no va a un acopio y firma un contrato y viene un escribano y hay represalias. No, es una charla telefónica que dice, cerrame tantas toneladas a tanto, te las canjeo por tanto glifosato a tal precio, pum, pum, pum. Se hace todo con confianza. Esa confianza es un activo. ¿Ok? Entonces, ¿qué le pasa a Ghana que no puede tener esos activos colectivos? Perdón, ¿qué le pasa a Ghana que no puede tener una agricultura como la Argentina? ¿Y por qué Ghana importa el grueso de los alimentos que consume? Los únicos alimentos en Ghana que se consumen y no son importados son la mandioca y el pescado. Después todo lo otro que uno ve en el supermercado, pollo, granos, etcétera, es todo importado. Entonces, el sistema de la tierra comunal, la tierra está en propiedad, no está en propiedad privada. ¿Vieron eso que yo les contaba hace menos de 5 minutos, que parecía una obviedad? Bueno, en Ghana no existe. Y después, haciendo un trabajo con Harvard en Sudáfrica, me di cuenta que en Sudáfrica, en muchas partes de Sudáfrica tampoco existe. Digamos, Sudáfrica está partida en 2, está la parte privada, capitalista de no sé cuánto, y después está la otra parte donde la tierra está en propiedad comunal. No hay un mercado común de granos.
es un activo colectivo, es un bien público que ustedes saquen el celular y vean cuánto está cotizando la soja hoy. Bueno, en Ghana no hay de eso. En Ghana, la bolsa de cereales de Ghana, el equivalente a la bolsa de Buenos Aires o a la bolsa de Rosario, ¿saben cuántos años tiene? 3 años. 3 años. Los contratos se hacían, no sé cómo fijaban los precios de los granos en Ghana antes. No hay estandarización de calidades. Cuando Julián manda soja al puerto, sabe que lo van a penalizar por humedad, por elementos sucios, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso está parametrizado y está estandarizado. Y él sabe qué es lo que va a pasar cuando está mandando el camión. En Ghana no sabes. Y además les comento, se cosecha a mano y se desgrana el maíz a mano. Con lo cual imagínense la cantidad de elementos extraños y problemas que hay cuando el grano llega al acopio, ¿no? Entonces, esto es la introducción, porque después lo que vienen son 4 casos interesantes de cómo podemos conectar mejor la realidad y cómo generar activos colectivos para poder conectar a la ruralidad. Me despido con 2 frases, que es que nosotros somos los que construimos el futuro. En 1981, si un argentino, después de 50 años de al menos 6 golpes de Estado, le decía, che, ¿saben qué? Este es el último. Después de este golpe de Estado no hay ningún golpe de Estado más, en el 81. ¿Qué pasaba? La sociedad se moría de risa. Veníamos de más de 50 años, golpe de Estado, 6 golpes de Estado, un horror. Y sin embargo, los argentinos hicimos un pacto y hace más de 40 años tenemos democracia. Un argentino nacido en 1861 en la batalla de Pavón, con 50 años atrás de guerras civiles horribles, el territorio argentino totalmente destrozado, probablemente uno de los países más pobres de Sudamérica. Cuando cumplió 50 años, esa misma persona vivía en uno de los países más ricos del mundo, en uno de los 3 países más ricos del mundo. Uno de los 3 países más ricos del mundo, y si se moría en 1929, no había visto un solo golpe militar. Imagínense la imagen que tenía esa persona de la Argentina. Entonces, es impresionante lo que se puede hacer con una generación de cordura. Los invito a todos a construir activos colectivos y cambiar la realidad que vivimos. Y para eso, 4 expositores de lujo. Va a arrancar Cosentino, que nos va a comentar qué hay de nuevo viejo en la infraestructura compartida de red. Bueno, gracias. Que me llamen por el apellido, parece un trámite público. La facultad. No, lo que vamos a tratar de resumir acá en estos 5 minutos, que voy a ir rápido, pero no tanto, es esa mirada de la conectividad como habilitador para todo eso que en todas las carpas y en todas las máquinas y en todas las charlas hablamos de transformar digitalmente algo, ocurra de manera síncrona y conectada con el tiempo en lo cual ocurre. ¿Qué quiero decir? La validez temporal de los datos mientras ocurren versus el tiempo que me tomo para tomar una decisión y efectivamente lo hago, es escaso. No es que yo puedo medir algo y tomarme 6 meses para tomar una medición. Por tanto, la conectividad en los procesos productivos cobra muchísima más relevancia. En las industrias es algo que hablamos de hace 50 años. O sea, en 1969 nace el PLC, ahí se considera la tercera revolución industrial, el PLC, lo que permitió automatizar una línea de producción. De ahí en adelante, todo lo que ocurrió fue con protocolos de conectividad, con servidores, adentro de la industria. En la ruralidad, en el agro, en el ambiente productivo, si bien hemos hecho procesos muy eficientes, esa incorporación de tecnología, al igual que sucedió en la minería y que sucede en el gas y petróleo, está trabada y muchas veces hasta frenada porque la conectividad no existe. Entonces, con eso, esto es un poco algo que preguntaba recién Iván retóricamente, ¿no? Decimos, ¿cuál es el valor de ese activo colectivo? Acá, de alguna manera, le pedimos a FADA que nos ayude a cuantificar cuál era el impacto de llevar solo conectividad pura, sin ningún tipo de valor agregado, es decir, dejar de moverme para yo ser el canal de conectividad, que si tengo que llevar un dato de la máquina a la computadora o al cargar una carta de deporte, lo que fuera o fuese. Estos son los ahorros inmediatos. O sea, aparece un impacto de 1.750 millones de dólares que solo haciendo así clic, llevando a conectividad. Claro, eso es no tiene nada que ver con la transformación digital. Eso es a que no sabía dónde estoy llamando. ¿Se acuerdan? ¿Cuánto tiene eso? ¿Alguien se anima a hacer la cuenta? 30 años. 30 años tiene eso. O sea, ese tipo de conectividad
ese tipo, sí. No, ese tipo de conectividad es la que se desafía en este modelo. O sea, no estamos hablando ni de drones, no estamos hablando de nada, ni de blockchain, ni nave espacial, no hablamos de nada, hablamos solo de a que no sabe dónde estoy llamando. Es esto, 1.750 millones de dólares inmediatos. Esto es un poco el arengador, que digo yo, que es el caso Brasil, ¿no? Hay un artículo interesante del MIT Technology Review que dice qué pasó en Brasil, y este número lo vieron en marzo, ¿se acuerdan? Por ahí alguno lo escuchó. Digo, Brasil multiplicó por 4 su PBI del agro, pasó de 122 mil millones de dólares a 500 mil millones de dólares en 20 años, ¿sí? Multiplicó casi por 4 también el volumen de grano cosechado. Y sin embargo, si uno mira esta línea, que es la superficie cultivada, no se duplicó siquiera. O sea, hubo una linealidad, es decir, se creció más rápido que la tasa de siembra. Entonces, ¿qué hizo ahí? Y siempre decimos que hay dos caminos. O quiero ser más eficiente o quiero ser más productivo, ¿no? Aumento la productividad o aumento la eficiencia. Estos tipos hicieron las dos cosas. Y lo hicieron bajo un concepto que ellos lo sintetizan ahora, aunque es tardío, es como una definición tardía, pero lo empezaron a hacer, que llaman esto de la agricultura 4.0, incorporar tanto eficiencias como sistemas, y acá hablamos también de tecnología en semillas, no es conectividad solo, ¿no? Esto es un proceso que involucró de manera holística estos acuerdos que dice Iván, donde el semillero, donde la empresa de riego, donde el fabricante de maquinaria, donde el Estado, ¿sí? Todos de alguna manera hicieron que esto sea posible. Ahora bien, nosotros buscamos marcar esto como ¿por qué no hay conectividad en la ruralidad? Ni nunca la va a haber, pongámoslo en matiz, ni nunca la va a haber si mantenemos la lógica de despliegue como una lógica urbana, es decir, cuántas personas hay abajo de una torre. La lógica de despliegue de cuántas personas hay abajo de una torre no funciona en la realidad porque no hay gente para poner abajo de esa torre. ¿Pero qué hay abajo de esa torre? ¿No? Hay una cadena de valor afectadísima porque no haya. ¿Se acuerdan el concepto de calling party pay en inglés? Y era el paga el que llama. Al inicio, también voy a hacer perdón para los que nos damos cuenta que el tiempo nos ha pasado, pero hace 25 a 30 años atrás, cuando uno veía a uno con un Movicom, en ese momento decía, ¡pah! No, y el tipo este cuando llama tiene que pagar aparte, por eso lo lleva siempre. Pero, claro, era el calling party pay hacía que pagaba el que llamaba y hacía muy baja la tasa de adopción. Cuando desaparece el calling party pay, es decir, paga el que llama, ¿qué pasó? Hubo una explosión de uso. Ahora, llevémoslo al concepto de cadena agroproductiva. Si un camión está trabado, no pudo cargar, se quedó encajado y no puede avisar a puerto que no va a llegar, ¿a quién le duele? A todos. Le duele a todos. Pero el del puerto que tiene un barco esperando, el 30% de los slots de descarga en puerto por día se defoltean. Es decir, no llega el camión y nadie avisó de que no va a llegar. El 30%. Y cuesta el doble. Y cuesta el doble el día de buque cuando. Y semanalmente estamos hablando de 350 y 200 mil dólares por ahí se comen por el barco ahí fondeado esperando. Entonces, ese calling party pay, que era llama a este, que es el camioncito, que es el productor que está acá, yo no le puedo decir al productor que está acá, o a la cantidad mínima de productores que hay abajo de una torre, bueno, señores, ustedes se van a hacer cargo de la torre para que después el que está acá, que está por ahí el barquito, por ejemplo el del barquito, don señor X, hay muchos, no pague un día más de buque, o el otro que anda por acá, no gaste más combustible. Entonces yo empiezo a ver que la ecuación no hay que mirarla en estas dos dimensiones, de persona por metro cuadrado, sino hay que mirarla como cadena de tamaño de la cadena de valor impactada por la falta de conectividad en el proceso agroproductivo. Y eso es nuestra propuesta. Nuestra propuesta es decir, no miremos más las dos dimensiones, miremos esta cadena de valor y discutamos con esa cadena de valor que quizás no tiene ni siquiera presencia física ahí, pero sí tiene un impacto en el grano que se cosecha acá y no le llega a tiempo a puerto. Ahora voy a caer redondo cuando termine de hablar porque tengo mucho sueño. Vengo de 12 horas de viaje. Y entonces, cuando decimos quiénes son esta cadena de valor, y decimos que hay, más allá de las empresas, vamos a las instituciones, ¿no? Los gobiernos locales. ¿Por qué hablamos de gobiernos locales? El gobierno local tiene el dolor de no poder tener una sala de primer auxilio, no poder tener una escuela, no poder tener un camino rural conectado, no poder avisar a la policía. Hay muchísimos emprendimientos de gobiernos, empresas, etcétera,
que se ven sesgados, frenados o anulados directamente porque no hay una conectividad mínima. Entonces, el gobierno local, ¿por qué lo identificamos ahí como un actor clave? Porque es el que más cerca está del termómetro del dolor de esa gente, ¿no? ¿Cuál es el modelo que se propone acá? El modelo que proponemos, para ir cerrando la idea, es trabajar en lo que llamamos clusters, ¿no? Que es un modelo colaborativo en el cual hoy, el caso nuestro, que es Telecom, tiene del orden de 8.000 torres desplegadas, donde la mayoría están por esa división de la que no sabe dónde estoy llamando, que dividió el norte del país para Telecom y el sur del país para Telefónica. Nuestra densidad de antenas es mucho mayor hacia el norte. Entonces, definir un clúster es definir una región que tiene una cobertura existente y tiene un déficit de cobertura para, dado un polígono determinado, dar continuidad de servicio como si tuviésemos un servicio urbano, ¿no? El servicio urbano es ese que, salvo excepciones, típicamente hacemos una llamada, ¿no? Y podemos conectarnos y dar continuidad a ese servicio desde donde le originamos hasta el destino. Y esto es en un lote, en un camino de tierra, en una zanja donde me caí, en una aguada donde tengo un problema, en cualquier lado. El concepto de clúster es, dada una agrupación de torres, dar continuidad de servicio en una región geográfica determinada. Ya voy terminando. Acá, en este modelo, nosotros lo que hacemos es determinamos cuál es ese déficit de cobertura y el costo de ese déficit de infraestructura y buscamos que la cadena de valor, comprometida en esta zona, ¿sí?, busque solventar, pero no en una manera unidireccional, es decir, yo compro una torre, Telecom no vende torres, vende servicio, sino que precompren un servicio que ayude a desplegar esta infraestructura. Y esa precompra de servicios puede ser impactada a nivel nacional. Bueno, esto es, traté de acelerar lo máximo posible, es nuestro concepto de modelo colaborativo que involucra necesariamente a la cadena de valor para lograr este trabajo conjunto y visión de confianza, ¿sí? Acá no va a haber un alambre físico y no va a haber una delimitación que diga Josecito que está acá no puso guita, entonces no va a tener señal. Pero sí sabemos que cuando esto empiece a girar va a ser natural que uno quiera ser partícipe. Bueno, gracias, perdón. No, espectacular. No, bueno, excelente. Seguimos con Eduardo Mateu de Bloom. Eduardo. Hola, hola. Ahora no uso apellido porque ya después me... Vamos con Eduardo Mateu de Bloom. The floor is yours. Hola, hola. ¿Se escucha ahí? Bueno, la única presentación que tengo, estoy en blanco y negro hoy, así que poquita. Gracias a todos por venir, gracias a ustedes por este panel. Gracias, Iu. Mi nombre es Edu Mateu, Eduardo, obvio. Soy de Rojas, un pueblito muy chico, provincia de Buenos Aires, un pueblo de primera, si lo pasás en segunda no lo ves en un pueblo. Estudié ahí, hice mi secundario en un colegio salesiano, agrotécnico, ahí cerca de casa. Zona totalmente agrícola, como ustedes ya saben. Y después, por temas de la vida, terminé como ingeniero en sistemas, que tendrá que ver una cosa con otra, ¿no? Pero bueno, quizás lo rico es contarle un poco la vivencia a partir desde ahí, ¿está? Desde la vivencia de uno. Vivo con mi familia ahí, estoy a 50 metros del primer lote y a veces en Rojas tampoco tenemos comunicación, conexión. Con el correr de mi vida me metí a trabajar en empresas de tecnologías, mucho análisis, muchos datos, siempre buscando datos, hasta que realmente encontré un equipo muy bueno para poder trabajar, un equipo que me abrazó, un equipo que se llama Bloom, es de UPL, somos el área de innovación de UPL, y realmente encontramos un propósito. Buscamos un propósito, estamos basados en un propósito, estamos basados plenamente en lo que es la sostenibilidad, concepto que ustedes habrán escuchado más de una vez. En ese arribo, realmente, la verdad que es una experiencia
pero enorme, enorme. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en ese proyecto Bloom? ¿Está? Bajo el paraguas de la sostenibilidad. Básicamente estamos divididos en 3 tracks: social, ambiental y económico. Les cuento un poco lo que hacemos y vamos a ir conectando con activos colectivos, Iván. En el track, en el eje social, en el eje, medioambiental, trabajamos directamente con productores. Hicimos pilotos de carbono. Estamos en pleno proceso de piloto. ¿Está? Ahí fuimos, trabajamos con universidades, trabajamos con un montón de entidades, de organizaciones, de ONG, todos aprendiendo. Y acá me detengo. Lo que nos pasó hace 3 años atrás, cuando comenzamos, es que no sabíamos. Nos dimos cuenta que no sabíamos y lo declaramos. No sabemos. Vamos a hacer esto en red, con un ecosistema. Dijimos, no sabemos. Hay muchos protocolos, el mundo científico está dividido, hay quienes creen que tal protocolo va, hay quienes creen que el carbono se recupera en 5 años, se captura carbono en 5 años, hay otros que dicen que es a 50 años. Estamos con diferentes fuentes. Bueno, empezamos a trabajar igual, medimos, fuimos al campo, hicimos calicatas, estudios de suelos, líneas bases, trabajamos realmente con productores que se arrimaron e ingresaron con nosotros en un esquema de pilotos de carbono. Muy interesante, con universidades, con científicos. En el track social también conectamos con universidades, colegios, les puedo contar incluso hasta dónde llegamos a conectar. Por ejemplo, hicimos una aplicación para Presid, que tiene mucho que ver con el tema de comunicar contenido de lo que el propio socio hace. La gente de Apresid, en sus prácticas, va a cargar contenidos y va a ser una manera de que el mundo agro y no agro pueda consumir, digamos, básicamente pueda aprender de lo que se hace, ¿no? Transmitir eso. Bueno, no solamente hicimos eso, sino que hubo un grupo que se llama ASDRA, que es la Organización de Síndrome de Down de Argentina, ¿está? Que nos ayudó con el testing. Involucramos a los chiquitos con síndrome de Down y ellos testearon la aplicación. Entonces estamos creando vínculos, ¿no? Estamos abarcando a gente del agro y gente del no agro. Y eso es lo bueno del track social. Acá tengo la líder acá cerca, así que no me va a dejar mentir. Con respecto al eje económico, trabajamos obviamente con nuestra red de distribución. UPL, como cualquier empresa, tiene su red de distribución. Y trabajamos, ¿qué generamos? Generamos diálogos basados en datos para ayudar a nuestros distribuidores a lograr mejores ventas, porque la sostenibilidad, para ser sostenibles también, tenemos que ganar plata. No puede solamente ser un no negocio. Así que, y ahí trabajamos conjuntamente con ellos, colaborativamente, en lo que es inteligencia de datos. Bueno, esta charla no es tecnológica. Así que, desde esos tres tracks, lo que les quiero contar, es que realmente nosotros lo que hacemos es generamos vínculos. Buscamos lenguaje. Lenguaje porque los pilotos requieren protocolos, requieren que la gente aprenda nuevas cosas que no se saben. Tenemos que capacitar. Ayer estaba en un panel, y un productor dice, ¿saben qué? Estoy cansado que me den aplicaciones, que yo tengo que dar todos los datos, algunos no los sé, estoy re cansado, déjenme jugar un poco, denme algo, escuchamos, denme algo, yo juego, voy a aprender un poco y después yo voy a dar más datos porque voy a aprender a cómo sacar esos datos. Bueno,
Una de las formas que nosotros estamos entendiendo para poder capacitar es mediante el gaming, el juego. ¿Está? Iván, esto no va a ser mucho más extenso de mi parte, mi equipo, pero les dije que no sabíamos y declaramos que no sabíamos. ¿Está? No sabemos y declaramos que no sabemos, pero les quiero compartir, antes de darle el siguiente paso acá, lo que sí sabemos. Que la tecnología, por supuesto, es un medio y no un fin. ¿Está? Un medio y no un fin. Que lo importante primero es generar el vínculo en esos diferentes proyectos que yo les conté. Generar el vínculo, generar el conocimiento. El desafío es cómo lo generamos, bajo qué medios lo generamos. Y si hablamos de activo colectivo, como lo estoy entendiendo, cada uno puede tener una idea, el activo colectivo en este caso es la generación de conocimiento. No la red, bajo mi perspectiva, no la red que lo hace, sino el producto de eso. La generación de conocimiento. Una vez que se generó conocimiento, ahí tenemos el activo colectivo. Bueno, es cortito. Espero que hayan entendido algo de lo que quise transmitirles. Bueno, seguimos con Julián. Seguimos con Julián Ferrer de Nanum. Julián, hola. Para que te paso la varita mágica. Muchas gracias. Y lo otro que voy a necesitar es que alguien me haga así cuando voy 3 minutos. Iván, gracias. No me pagan para eso. Bien. No pagan. Bueno, yo sí tengo una presentación para acompañar. Yo trabajo en Cargill en responsabilidad social y voy a hablar un poco de cómo llegamos desde el área de responsabilidad social de Cargill al proyecto Nanum, que es un proyecto de múltiples actores, liderado para nosotros por la Fundación Gran Chaco. Nosotros llegamos a través de la Fundación Gran Chaco, pero es un proyecto que tiene un montón de actores involucrados. Entonces, esto nada más, un pantallazo para decir, bueno, estamos en varios lugares en Argentina, qué es lo que hace Cargill, estamos en muchos países, 70 países, 150.000 empleados. Los focos de la estrategia que tienen que ver con clima, tierra y agua y personas, y me interesaba particularmente, estos son compromisos públicos, que acá al final se habla de trabajar a través de empleados, productores, clientes y comunidades para mejorar la calidad de vida y construir un sistema alimenticio más equitativo, inclusivo y resiliente. Y eso es uno de los compromisos públicos que hace que nos acercáramos a este proyecto. Otra de los drivers, diría, que también nos acercaron a este proyecto, tiene que ver con cómo Cargill está promoviendo la cultura de diversidad, equidad e inclusión internamente. Hoy trabajamos con 4 redes DEI, les decimos, internas de Cargill, una que tiene que ver con género, aliados por diversidad sexual, red de discapacidad y Inclugen para la inclusión generacional. Entonces, esto de fomentar a los grupos de empleados a involucrarse en estas temáticas hace que también empujen y pidan y fomenten lo que es el trabajo hacia afuera que trabajamos desde la Fundación Cargill. Cargill en Argentina tiene una fundación creada en 1971 para coordinar su involucramiento con proyectos comunitarios. Entonces todo este contexto que fui dando tiene que ver con decir por qué fuimos a este proyecto y cómo llegamos. Entonces, voy a hablar un poco de lo que es el proyecto Nanum Mujeres Conectadas. Estas son etapas de implementación. Perdón, voy a chequear. No, había un mapa, no está. Bueno, mala suerte. Porque el mapa de lo que hablaba un poco, yo pensaba cuando hablaba Juan Pablo, una cosa es mirar un mapa a nivel de país, otra cosa a nivel de provincia y otra cosa, cada pasito más cerca que uno va dando, más cerca del territorio, se va a notar el porqué de la necesidad de este proyecto. Pero bueno, más allá del mapa, las etapas de implementación de estos centros Nanum empiezan con la instalación de infraestructura. Empiezan, es una forma de decir que empiezan ahí, pero tiene que tener esa infraestructura. Distribución de la red, relevamiento social, implementación de startup, los centros Nanum inaugurados desde ese momento de decir, bueno,
ya está, más allá de que ya se viene trabajando, en un momento se inaugura y siempre hay próximos pasos porque ese proyecto queda abierto para seguir trabajándolo. Bien, gracias. Bueno, acá fotos de torres, ¿no? Acá se necesitaba vertical la pantalla porque una vez, y por eso hablaba del mapa, cuando uno va ahí al territorio y a estas comunidades bastante aisladas, se da cuenta de que estas torres no están. Entonces, la torre grande que mostraba Juan Pablo tiene un alcance, pero cuando uno va ahí a determinados parajes o determinados espacios de la ruralidad, hace falta esta para que replique y para que haya un llamado telefónico, sabes de dónde te estoy llamando, y miles de otras cosas. Entonces, por ahí arrancamos. Estos son 4 lugares donde se instalaron estas torres. En algunos otros lados se repararon. Y eso, tener esa torre, lo que permite es desarrollar el proyecto NANUM, que es principalmente trabajar con las mujeres de esas comunidades, a través de la conectividad, darles capacitación, darles oportunidades, pero también es un montón de otras cosas más que suceden a partir de tener un espacio cerrado con conectividad y algunos dispositivos tecnológicos. Algunos elementos de lo que significa el proyecto NANUM: alfabetización digital, alertas de clima, trabajo sobre violencia de género, autonomía económica, acompañamiento. Y cuando a mí me invitaron a participar del panel de activos colectivos, claramente NANUM es un proyecto que trabaja mucho en el desarrollo de la confianza en la red, que claramente es un activo colectivo que permite desarrollar estas otras acciones y mejorar la calidad de vida de un montón de gente en esos espacios. Con eso termino. Muchísimas gracias. Laura. Laura Capela, cierto. Bueno, ahora Laura Loazó Capela, de la Red de Mujeres Rurales. Bueno, mi nombre es Laura Loazó, soy hija y nieta de productores agropecuarios y forestales, soy ingeniera agrónoma también. Hoy me desempeño como directora para Latinoamérica de una empresa inglesa que se llama Kinetec, que se dedica a la investigación de mercados agrícolas en todo el mundo, y eso a mí me permite estar en constante conocimiento de lo que está pasando en la Argentina, en Latinoamérica, en Rusia, en Ucrania, en Europa, en todos los lugares al mismo tiempo. Entonces siempre veo al agro argentino relativo a lo que está pasando en otros lugares. Me voy a referir primero a la digitalización como potencial y oportunidad que tenemos nosotros para poder crear uno de los activos colectivos más importantes que podría tener la Argentina. Cuando nosotros estudiamos en Kinetec para distintas compañías la adopción de la digitalización en distintos países, siempre encontramos 3 focos principales que suelen ser 2 desaceleradores y uno es un acelerador que cada vez va creciendo más. Los desaceleradores tienen que ver uno con lo que ustedes hablaron, que tiene que ver con la infraestructura. O sea, muchas veces nos pasa que tenemos muchas opciones digitales hoy, desde plataformas digitales, sensores para conectar por Internet of Things, la posibilidad de automatizar muchos procesos y actividades, incluso poder llegar a Machine Learning, sobre todo en la parte de frutales. Y lo que nos encontramos es que no tenemos la infraestructura para soportar la digitalización en determinados países. Entonces, en ese caso es como si estuviéramos nosotros en el campo y nos regalan una Ferrari, porque a ese nivel de disposición tenemos hoy soluciones digitales, pero tenemos que andarlo en un camino de tierra, que aparte no pasó red vial, y está lleno de pozos y llovió. Entonces, esa es la realidad que tenemos en muchos países. Y también en Argentina, en muchos lugares de Argentina, lo cual va dejando a muchos productores fuera de la digitalización y de la no posibilidad de participar en los negocios del agro que se vienen para adelante. El segundo es el productor per se. Los productores en general, cuando vienen las soluciones digitales, siempre las compañías vienen o los emprendedores vienen muy entusiastas y dicen, ¿por qué no usás lo que yo tengo? ¿Por qué no está si es buenísimo lo que yo tengo? Y la realidad es que el productor, el cambio a lo digital le implica un costo.
Y no siempre el costo es económico, le implica un costo desde el punto de vista del tiempo que tiene que invertir para entenderlo, de las habilidades o capacidades que necesita adquirir él o hacer adquirir a su equipo para poder entender lo digital y realmente que sea eficiente. Y por otro lado, esos costos también los percibe como riesgos, porque dice, bueno, si entro en esto y después no va, ¿qué es lo que hago? Y sobre todo el riesgo más grande que está ocurriendo ahora tiene que ver con el uso de los datos. Hay muchos productores que no están dispuestos a compartir sus datos porque su entendimiento es que, entre otras cosas, por ejemplo en la Argentina, el día de mañana va a venir la FIP a pedirle que la plataforma que esté usando le muestre todo lo que hizo el productor en su lote, y por ahí no es lo que él está esperando. La realidad es que yo trabajo en una empresa, es la empresa más grande de datos del mundo, la empresa más grande de Data Science, y cuando nosotros trabajamos con los datos están protegidos por normas internacionales. O sea, si ustedes trabajan con cualquier tipo de plataforma digital, ellos no son dueños de lo de ustedes para poder compartirlo con quien fuera, y esto está bueno también que lo vean y lo lean en lo que les ofrecen. Y además los datos en general se usan se deben usar en forma agregada, o sea, no van a decir el productor de 25 de mayo como puede ser mi mamá, y en forma anónima, mucho menos con los nombres. Entonces, esas son barreras que se van tratando de vencer para aumentar la tasa de adopción de tecnología, pero que todavía son desaceleradores en la digitalización a nivel mundial. Ahora, por otro lado, ¿qué nos está pasando? Desde el año 2018 nosotros trabajamos con todas las empresas de agroinsumos del mundo, con empresas de biológicos también, y además estamos empezando a trabajar con muchas empresas de alimentos. Desde el año 2018 la cantidad de empresas de alimentos que están queriendo intervenir en el agro son enormes debido a sus compromisos globales de sostenibilidad. Mientras nosotros estamos acá en esta reunión, hay otra reunión paralela que están Nestlé, PepsiCo, Grupo Bimbo, hablando justamente de la integración que necesitan de la cadena. Esa integración de la cadena viene por este driver, que para mí va a ser el driver de la agricultura de los próximos años, que es la sostenibilidad, porque estas empresas han asumido compromisos globales al 2025, al 2030, al 2050, que tienen que cumplir, principalmente con la reducción de las metas de carbono que tienen, y la única forma que tienen es de intervenir o integrarse a la producción, porque nosotros somos el 90-95% de las emisiones que ellos tienen de alcance 3. Entonces, de ahí el interés que viene. ¿Y por qué yo esto lo relaciono con la digitalización? No va a haber otra forma de integrarnos a las cadenas si no digitalizamos lo que nosotros hacemos. Entre otras cosas, porque ellos necesitan trazar para entender que lo que hacemos, y nosotros necesitamos demostrar que lo que estamos haciendo es lo correcto. Cuando estas empresas se integran con nosotros, hablo de nosotros como productores porque también lo soy, principalmente viene para que nosotros empecemos a aplicar más, en este caso, porque estamos hablando del Congreso de APRESID, que son los líderes en siembra directa, pero más prácticas de agricultura regenerativa. O sea, la sostenibilidad para el agricultor no viene por el punto de vista de los productos que tiene que producir, sino por la forma en que producimos. Y acá el tema es que todo lo que hacemos ahora lo tenemos que mostrar, lo tenemos que certificar, y de ahí es donde nosotros vemos que esta posibilidad de digitalizar lo máximo posible los productores en general y poder mostrar lo que estamos haciendo en la Argentina es de un valor agregado enorme como para poder acceder a otros mercados. Entonces eso ya está llegando. Y los últimos 2 minutos lo voy a utilizar para mi querida red de mujeres rurales. Hace unos años atrás también, justo cuando estaba en auge, empezando también lo de sostenibilidad, tuve la posibilidad de ser una de las fundadoras de esta red, que para mí es uno de los activos colectivos más importantes que existen en la Argentina, donde vos, Iván, hablabas de pactos al principio. A mí lo que más me sorprendió en mi experiencia de red de mujeres rurales fue cuando formamos el primer WhatsApp. ¿Ustedes se imaginan un WhatsApp donde éramos más de 300 mujeres? ¿No? Entonces, era el cumpleaños de una, era, hola, ¿qué tal? Feliz cumple, bien, voy a dar una charla, qué bueno, dale, te felicito. Hasta que Pilú, entre otras, nos empezó a poner determinadas reglas, y lo que fue increíble fue el pacto implícito entre todas, porque todas queríamos pertenecer ahí. Todas sabíamos que eso nos traía beneficios, que el sentimiento de pertenencia era sumamente importante para nosotras. Entonces todas empezamos a respetar ese pacto que fue, bueno,
el WhatsApp se va a usar solamente para estas cosas, lo vamos a manejar de esta manera. Y de esa manera nosotras no solamente empezamos a trabajar juntas, empezamos a crear muchísimos vínculos, empezamos a impactar en distintos ambientes, empezamos a tener una representatividad en ámbitos donde por ahí, si uno va, como Laura Loazó no lo puede tener, pero va como Red de Mujeres Rurales con un soporte atrás que es enorme. Y ese para mí, Iván, es uno de los activos colectivos más grandes creado por las mujeres en el ámbito agropecuario. Muchas gracias. Bueno, yo preparé unas preguntas mientras hablaban, no es que estaba chateando. Y yo tengo un desvío profesional, soy economista. En general, siempre que alguien me habla algo que me gusta, lo primero que pregunto es quién lo paga, en mi cabeza, ¿no? ¿Cuánto cuesta y quién lo paga, ¿no? Entonces, voy a tirar un par de preguntas a nuestros expositores ligadas a eso, para que las vayan respondiendo, porque me parece que justamente todas son grandes ideas, pero la mayor idea es el cómo se hacen esas cosas que ellos fueron proponiendo, y me gustaría hacer un pequeño zoom en alguna de las iniciativas. Entonces, para Juan Pablo, no Cosentino, Juan Pablo, remarco, si ellos tienen pensado una propuesta en la cual, para simplificar, y en el ejemplo de Pablo, pero podemos usarlo para cualquiera de los otros ejemplos donde todo el sistema se beneficia de que haya conectividad en determinado punto, hay una manera donde la terminal portuaria, el trader, se involucra y ayuda a financiar la instalación de la infraestructura de red que, como bien explicaste en tu ejemplo, le impacta, por ejemplo, cuando hay un problema y hay que comunicarse. Sí, el modelo que planteamos nosotros, de modelo, llamamos clúster colaborativo, tiene un impacto geográfico determinado y un impacto, digamos, en la cadena de valor que tiene distintas capas, desde un fabricante de maquinaria que quiere dar un servicio de soporte remoto para mantenimiento predictivo y alertar si una cosechadora de $1 millón se va a romper, le dice, mire, si usted no frena ahora, probablemente tenga un daño mayor. Entonces, cuando desgranamos esa cadena, el valor y los servicios que pueden ofrecer le genera un ingreso directo. Esto es crecer la torta realmente, ¿no? Entonces, a lo que voy a decir, cuando dijiste esto, todos son buenos, me hiciste acordar a Argentino Luna, que lo repito mucho últimamente, que es, todos son buenos paisanos, pero el poncho no aparece. El modelo colaborativo que dice, a mí me duele, pero yo pregunto, ¿no? Es el chiste ese, ¿quién quiere cambiar? Todos queremos cambiar. Bueno, sabemos que la gente que hay abajo de la ruralidad, en la torre, no es suficiente para que repague la operación y la inversión, pero si yo miro la cadena de valor, sí es suficiente. Entonces, ¿qué dijimos? Hablemos con esa cadena de valor, con todas las capas, había numeritos a la derecha que son actores por capa, y los invitamos a participar. ¿Cómo? Bueno, en un modelo en el cual ellos, yo decía, no vendemos una torre, nosotros vendemos servicio. Entonces, si vos me decís que, amiga, acá me hace falta, bueno, yo lo que te pido es que en un modelo, que lo llamamos modelo de precompra de servicios, le decimos, bueno, si a vos efectivamente ahí te duele que los que cosechan ahí, que los que siembran ahí, que los que labran, que los que riegan, que los que se mueven en transporte, etcétera, no puedan generarte el valor, o te generan a vos ineficiencias, ¿no? Tener el buque parado, o te genera a vos un lucro cesante, que es no poder vender un servicio adicional de monitoreo de un pivote de riego, de monitoreo de una máquina cosechadora, o de un silo, o de un tanque de combustible para poder despachar combustible. Entonces, si a vos te duele todo eso, yo te invito a que entres por dos opciones. Siempre a través de la precompra de servicios, o bien para que puedas crecer por un modelo de eficiencias, o bien para que puedas crecer aumentando la torta y vendiendo servicios nuevos. Pero lo que buscamos es integrar a la cadena de valor que precompren servicios de cualquier tipo, no solo de conectividad, puede ser de Internet of Things. Nosotros somos un área dentro de Telecom, particularmente, que nos dedicamos a servicios de valor agregado en base a IoT, inteligencia artificial, 5G, etcétera, a esa familia de cosas. Y esos son los servicios que nosotros esperamos que se desarrollen ahí, ¿no? Por lo tanto, sí hay un espacio que es lo repaga la misma cadena comprando servicios que va a usar ahí o en origen o en destino, ¿no? Bien. Y en un momento hiciste una observación que es ¿por qué la antena ahí? Y ahí le quiero preguntar a Julián, ¿cuál es el criterio en NANUM para elegir los nodos que fueron abriendo y
¿cómo es la complejidad de instalar el nodo? O sea, bueno, primero, ¿cuál es el criterio para elegirlo? Pero una vez que lo elegimos, bueno, están en lugares, me imagino, de difícil acceso, alimentarlos con energía eléctrica, me imagino que también reviste de una complejidad, entonces que pudieras ampliar un poquito más sobre eso. Bien, bueno, primero aclarar que no soy el especialista, ¿no? Vengo a hablar acá desde cómo nos involucramos desde Cargill. Ornella podría hablar mucho mejor de Fundación Gran Chaco, pero contestando a tu pregunta, claramente la falta de conectividad es uno de los factores que hacen decir, bueno, ¿dónde? Pero lo otro para mí, y por eso resaltaba al final lo de la confianza en la red, tiene que ver con la construcción que se hace con las personas ahí. Porque no es lo mismo una comunidad con 10 personas que una comunidad con 10 personas y una organización o un interés en desarrollar actividades productivas. Entonces, ese es el criterio para mí fundamental de decir dónde se va a invertir, cuáles son las personas y las organizaciones que están generando un deseo, un movimiento ahí en esos territorios y por qué la torre está en un paraje y no en el otro. Ornella, ¿querés ampliar? Sí. Bueno, en representación de Gran Chaco, como para ampliar un poco más sobre esa pregunta, tiene que ver en que este proceso de inclusión digital se enmarca en un proceso más amplio, organizativo, de asociaciones de mujeres. Por eso la iniciativa se llama NANUM Mujeres Conectadas, es trinacional y en Argentina lo lideramos desde Fundación Gran Chaco. Entonces, se tienen que dar algunas garantías dentro de ese proceso organizacional de la asociación y de la comunidad. Las comunidades tienen sus propias formas organizativas, entonces hay un diálogo que es constante con la comunidad, de que tiene que estar claro el deseo, el compromiso y también la comprensión de lo que implica tener un servicio de conectividad, en donde se empieza a trabajar sobre el pago mismo del servicio, con las lideresas, las técnicas, las tutoras TIC. Se empieza a tejer previo a la llegada de la torre y de la conectividad las condiciones que se tienen que dar para la sostenibilidad de esta red. Perfecto. Bar, muchas gracias. Y hablando de lo mismo, pero también hablando de confianza, algo sobre lo que... disculpe. Los años no vienen solos. Ligado a la confianza y a lo que Eduardo y Laura planteaban de la confianza y la seguridad en los datos, si querían ampliar sobre la idea de que haya un ente externo, regulación externa sobre los datos, o con la regulación existente ya se puede traspasar confianza a los actores para que justamente compartan la información o no. Mira, aunque no me preguntaste, yo te puedo hablar, pero no solo por NANUM, sino porque justamente era algo de lo que pensaba antes del panel y que tiene que ver con otras iniciativas del agro. Una, por ejemplo, es BISEC, que es una plataforma que hace 4 años discutíamos eso, cómo vamos a compartir y si íbamos a compartir los datos. Hoy está en una etapa de implementación, luego de generar esa confianza en la que se están haciendo las pruebas. Entonces, esto de compartir claramente es un desafío, de compartir los datos que hacen a la sensibilidad de esa información por cuestiones comerciales, pero cuando la problemática lo requiere, yo considero, y el ejemplo de BISEC es lo que conozco, va a hacer que ese compartir los datos va a ocurrir. Laura. En Argentina tenemos la Ley de Protección de Datos Personales, bajo lo cual estamos nosotros cubiertos. Cuando hablamos nosotros de protección de compartir los datos, el compartir datos genera dos cosas. Por un lado, la posibilidad de mucho conocimiento. Yo que trabajo para las empresas multinacionales que recaban datos e información de distintos agricultores, las grandes plataformas, ninguna de esas empresas está usando el dato como a veces tienen fantasmas los productores
para ver, por ejemplo, cómo me van a vender más, o me van a sacar este híbrido, me van a poner uno más caro. La verdad que yo trabajo con ellas, no pertenezco a ellas, pero trabajo con ellas, y lo que ellos están buscando es cómo generar mejores soluciones para sus clientes, que es lo mismo que ustedes harían si tuvieran un cliente y estuvieran compartiendo los datos. Por otro lado, el tema de los datos es importante, no solamente por la generación de conocimiento, el tema de sostenibilidad. Sostenibilidad es un espacio nuevo que se nos abre, donde falta un montón de generación de conocimiento. Hay muchísimas respuestas que no existen, que no sabemos qué es lo que va a pasar, cuáles son los estándares que se van a usar, cuál es la mejor forma. Cuando aprendemos más o menos a medir el carbono en el suelo, ahora nos dicen tenés que medir biodiversidad. ¿Y qué medís? Las lombrices. Entonces estamos en un espacio de conocimiento tan grande que la única forma de cubrir ese espacio de conocimiento es compartir los datos que generan información, y de la información generamos conocimiento, ¿no? Entonces, la realidad, yo a esto se los hablo desde el punto de vista legal de protección de datos que existen, incluso en Agro hay una organización que se llama Act Transparency, que van a ver mucho, sobre todo cuando ustedes tienen emprendedores, porque una cosa es que una empresa como Cargill, que uno por ahí le da más seguridad, el darle compartir los datos, pero cuando vienen los emprendedores que trabajan con datos, todo esto ya tienen los filtros, ¿no? Yo soy jurado en el IAE, en el concurso de naves de emprendedores, y es una de las cosas que se los va coacheando a ellos. Act Transparency es una asociación global que existe, que uno se puede asociar a ellos y como que certifican el uso de los datos que va a hacer la plataforma. Y lo que viene ahora más moderno todavía son plataformas que directamente les preguntan a ustedes si pueden usar o no los datos. Y si ustedes dicen que no, no los van a usar los datos, ¿no? Pero bueno, quiero que sepan que cuando uno habla del uso de los datos, tiene que ver con este sentido de generar más conocimiento, de generar mejores soluciones, bueno, y en el caso de sostenibilidad, de cubrir esos baches de conocimiento que todavía no existen. Bueno, yo me quedé con ganas de más. Una más puedo... En torno a la privacidad de los datos y de la información y del compartir, las empresas en general lo que tratan es de jugar con distintos estándares tecnológicos para generar una barrera de salida de los productores. ¿Ustedes ven un universo donde la información fluya más y haya un estándar único? Estamos en una etapa, digamos, bastante infante de la industria. Todavía no sabemos si lo copado va a ser el minidisc, el CD o el DVD. Entonces no hay un estándar que esté primando sobre los otros. ¿Cuál es la opinión de ustedes dos al respecto? Mira, es un tema que las empresas están empezando a ser conscientes de, porque pasó a ser una de las barreras para que el productor empiece a trabajar con esa plataforma. Sobre todo las plataformas, y es cuando son plataformas de empresas que son comerciales en el mercado, ¿no? Entonces, te diría que de la mayoría de investigaciones de mercado que estamos haciendo este último año de plataformas tienen que ver con eso, porque tienen que ver con aumentar la adopción de los productores, las barreras que se encuentran, y están empezando a ser ellas más flexibles, porque la realidad es que para ellas era parte de su estrategia que vos no te pudieras mudar de plataforma de negocios. En este momento ya empiezan a ser más flexibles, ¿por qué? Porque empiezan a generarse plataformas de afuera del sistema, por ejemplo, Microsoft, que está entrando fuerte, Amazon, que está entrando fuerte, que de pronto son especialistas en ese tipo de tecnología. Las empresas de agroinsumos son otro tipo de tecnología. Entonces ellas empiezan a verlo ya que tienen que ser ellos un poco más flexibles. También van aprendiendo estas compañías y van perdiendo ellos los miedos de pensar que si te van a tener obligado vos te vas a quedar, ¿no? Y que eso puede afectar el resto de la relación comercial. Entonces mi opinión es que sí van a estar más flexibles en que vos puedas moverte de una a otra. Y de hecho, estas empresas integrándose con las de alimentos para poder trazar sostenibilidad, automáticamente tienen que compartir todo. Entonces tus datos ya quedan en la empresa de alimentos o en el sistema que vos uses. ¿Eduardo? Okay. Un poco volviendo a la anterior y ahora vuelvo a esta. Yo creo que, por la experiencia nuestra, depende del nivel de confianza que vas adquiriendo con el otro punto, con ese vínculo que vos generás, es donde vas soltando más información. Obviamente, como dice Laura, está todo legislado, no hay dato que salga, si es un dato privado que no tenga que salir, depende del nivel de confianza. Yo he escuchado decir empresas, clientes nuestras, en realidad el dato es de todos, o sea, con un nivel de confianza y de, ¿no? Absoluta. No es de todos. Y el otro extremo, no, yo te doy la ID de mi cliente, no te doy el quit. ¿Está? Uh-huh. Entonces,
y a medida que ellos van generando más confianza, van liberando más información. ¿Está? Creo que es un tema de confianza. Ahora, tu última pregunta es si vamos a poder evolucionar así como lo evolucionó la industria de salud con el protocolo HTL7, donde se comparten la historia clínica bajo un protocolo universal, etcétera, etcétera. Yo creo que falta para eso. Ahora, haciendo hincapié en lo que dice Laura, lo que está pasando es que, bueno, y justamente trabajando en forma de ecosistema, y sí, yo necesito que, si ya trabajo con, un ejemplo, Auraban también pueda integrarme con fulano. Yo necesito poder integrarme y a la fuerza como que de facto están empezando a ocurrir esas integraciones. O sea, primero vienen las integraciones de facto y después va a haber el estándar. Bien. Bueno, les agradezco a todos mucho por el tiempo, ya me están corriendo. Creo que tuvimos un muy buen paneo de distintas ideas para ingresar al siglo XXI con una agricultura digital que valga la pena abrir una nueva frontera de productividad que todavía no destapamos. La verdad que somos expertos en genética vegetal, somos expertos en control de plagas, etcétera, etcétera, pero en esto me parece que tuvimos 4 exponentes de lujo para ir pensando las barreras que tenemos que sortear en, para mí, los 5 años que vienen. No es el horizonte, no es el mañana del mañana. Esto está pasando ahora y en los próximos 5 años que vienen. Así que los invito a todos a ser parte de la revolución digital en el agro para ganar esa tonelada extra de productividad que necesitamos, pensando también en el medio ambiente y las personas, que eso es muy importante. Muchas gracias. La Red Rural es el noticiero agropecuario de Radio La Red, con la conducción de los profesionales del agro. Marcos López Arriazu, Ricardo Bindi y Sebastián Salvaro. La Red Rural, el agro en movimiento. Una producción de Pampa Nuestra para Radio La Red.